Hola muchachada, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos con el segundo curso, digamos, más completo o más largo. Este curso va a tratar sobre programación orientada a objetos. Y ojo, este curso es para gente que sabe lo básico de programación en Python, aunque voy a tratar de explicar los conceptos de programación orientada a objetos de una manera que sirvan para una persona que programe en básicamente cualquier lenguaje que permita este paradigma de programación o que haya cursado o que haya visto gran parte de nuestro primer curso o el primer curso del canal. ¿Por qué la programación orientada a objetos como el segundo curso? Bueno, porque la programación orientada a objetos es un paradigma muy importante en el mundo de la programación. Entonces, como todos los paradigmas, siempre hay varios, ¿no? En el caso de la programación hay unos cuantos. En este caso, a mí me gustaría mostrarles un poco de al menos los tres que yo considero principales, ¿no? Sería el paradigma de programación imperativa, el paradigma de programación procedural y el paradigma de programación orientada a objetos. Bueno, ya he dicho programación orientada a objetos cuántas veces, ¿no? Pero creo que lo vamos a escuchar varias veces porque de eso se trata el curso. Vamos primero con el paradigma de programación imperativa, y para los que ya vieron mi anterior curso sabrán que a mí me gusta explicarlo todo de una vez con ejemplos. Así que vamos de una vez a echar un poquito de código. Entonces, comencemos con esto. El paradigma de programación imperativa se podría decir que es como una serie de instrucciones paso a paso. Es un ejemplo muy común cuando uno está aprendiendo a programar que le diga al profesor, no, la receta de cocina, por ejemplo, ¿no? Pero pues también un ejemplo común porque es un algoritmo. Como ya saben, un algoritmo es una serie de pasos finitas para resolver un problema. Entonces, pues, no sé, veámoslo como un ejemplo. Pues la programación imperativa sería básicamente esto. Print podría ser paso uno, verificar freno. Tenemos varios pasos, entonces podríamos tener el paso 2, activar embrague. Para los que no saben o no entienden por embrague, sería, no sé, activar el cloche o presionar el cloche. Entonces vamos a poner embrague porque hasta donde yo sé es más común decir embrague. Bueno, o capaz estoy totalmente equivocado y no sé nada de esto, entonces no es ni embrague, ni cloche, ni un carajo de lo que he dicho, pero bueno, se va a entender que son una serie de pasos. Encender el motor y quizá el cuarto paso sería básicamente iniciar la marcha. Como pueden ver, acá hay una serie de pasos. ¿Para qué? Para encender o para, sí, para encender un vehículo, lo correcto, ¿no? Pues al menos más o menos así lo hacía con la moto, ¿no? Porque si no, te arranca la moto y te agarra sorprendido y te lleva la física. Tenemos qué pasos. Aseguramos que el vehículo esté presionando el freno. Activamos el embrague o el cloche, como ya dije, para preparar el primer cambio y poder arrancar el vehículo. Ahí encendemos el vehículo. Puede ser que este orden pueda variar, pero establezcamos que es este. Y luego se inicia la marcha. Esto es la programación imperativa. Como ven, simplemente un paso detrás del otro, pasos en un orden secuencial. Entonces se podría confundir mucho con que es directamente un algoritmo, ¿no? Pero el paradigma de programación no tiene que ver directamente con los algoritmos. Nosotros podemos resolver algoritmos sea cual sea el paradigma de programación. Tenemos la programación procedural. ¿Qué sería la programación procedural? Un programa, como ya lo pudieron ver en la parte de funciones del primer curso del canal, se dividen en varias partes o en partes más pequeñas llamadas funciones. Bueno, no es que se divida, pero lo más normal a la hora de crear programas complejos o algoritmos complejos es hacerlo. Las funciones son las entidades básicas que se utilizan para construir un programa, si lo queremos entender así. Uno de los principales ventajas de la programación procedural, que es este otro paradigma, es que podemos reutilizar código, como ya lo vieron en funciones. Vamos a una implementación de un escenario para que lo entendamos. De un escenario no, del mismo escenario que ya tenemos. Entonces tenemos estos cuatro pasos, ¿no? Verificar freno, activar embrague, encender el motor y iniciar la marcha. Vamos a llevarlo a la programación procedural. Deberíamos tener una función para verificar el freno, ¿no? Entonces def, creamos una función, verificar
freno. Aquí el editor ayuda mucho, ¿no? Entonces vamos simplemente aquí a verificar el freno. Aquí dejar 2 pasos desde el código anterior hasta la definición de una función. Y de una función a otra lo mismo. Entonces el siguiente paso sería activar, def activar embrague. Y tendríamos paso 2. Aquí sí no nos engañó el paso 2. Activar embrague. Tendríamos el paso 3, que sería encender el motor. Def encender. Si lo completa. El paso 3 sería paso 3. Y aquí ya el editor lo completará. ¿Sí? Encender el motor. Y el siguiente paso sería, pues el último paso. Sería iniciar la marcha. Aquí el editor intenta ayudar. Iniciar la marcha. Entonces, como ven, tenemos 4 funciones. La primera, verificar freno. La segunda, activar embrague. La tercera, encender el motor. Y la cuarta, iniciar la marcha. Bueno, aquí estoy viendo un error porque no lo completó bien al parecer. Bueno, ya los tenemos correctos. Entonces, digamos que el paradigma de programación procedural no es más que crear procedimientos que resuelven un problema, que resuelven o plasmar un algoritmo por medio de procedimientos. En este caso, ya que tenemos las 4 funciones, podemos hacer estos 4 pasos, que eran los que teníamos como programación imperativa, ¿no? Entonces, los 4 pasos serían, vamos a ejecutarlos. Primero, verificamos el freno. Segundo, activamos el embrague. Tercero, encendemos el motor. Y cuarto, iniciamos la marcha. Y si ejecutamos esto, seguramente vamos a ver que funciona perfectamente lo que queremos. Vamos a hacerlo. Aquí vemos la ejecución. Pero entonces tenemos la programación procedural, que lo que estamos haciendo es llamar a todas las funciones. El código dentro de cada función lo podríamos haber variado, pero en este caso simplemente quiero hacer un paso rápido por estos paradigmas. Y bueno, ya tenemos la programación procedural y vamos a irnos a la programación orientada a objetos. Para los que siguen mi canal habrán visto un video de programación orientada a objetos muy corto, donde la explico de una manera muy sucinta, muy simple, para gente que ni siquiera sabe programar, ¿no? Pero el que va pasando y vio el video entra y pues más o menos se haga una idea de qué es cuando lee por ahí o cuando alguien le habla de programación orientada a objetos. Bueno, digo, alguien habla como si nos encontráramos en cualquier lado, alguien que, hola, ¿quieres escuchar sobre la programación orientada a objetos? Los testigos de la programación orientada a objetos, ¿no? No, eso normalmente no pasa. Bueno, al menos a mí no me ha pasado. Sería raro, ¿no? Pero bueno, la programación orientada a objetos. Este es un paradigma de programación un tanto diferente a los 2 anteriores. La programación orientada a objetos no es más que una manera de modelar escenarios, objetos o situaciones del mundo real usando código. Y para eso los lenguajes de programación, como en este caso Python, otros lenguajes como Java, que no es que no te pueda salir de la programación orientada a objetos, pero básicamente está creado bajo una sintaxis de programación orientada a objetos. La idea básica es que se pueda dividir un programa sofisticado en varias clases y por tanto objetos que se comunican normalmente entre sí. Eso lo vamos a ver a través del curso. Esta aplicación la vamos a entender mejor. Aunque no es una regla necesaria que se comuniquen entre sí. Pero pues un programa normalmente complejo tiende a hacerlo. Porque pues en el mundo real los objetos se comunican entre sí. Si dividimos un vehículo entre, hagámoslo simple, el volante del vehículo y el motor en sí. Ni siquiera el motor, ¿no? Sino la dirección, el volante y la dirección del vehículo, pues son objetos separados, pero que uno le transmite al otro información. ¿Qué información es? Bueno, muévete hacia un lado o muévete hacia el otro. Es decir, depende de cómo movamos el volante, la dirección va a recibir, digamos, esa señal y va a funcionar. Vamos a ver un poquito de código para que lo entendamos mejor, pero yo dije que la programación orientada a objetos normalmente sirve para representar objetos del mundo real, pero fíjense que también dije situaciones, porque no quiero que desde ya se confundan creyendo que solo se representan objetos tangibles del mundo real. Vamos a hacer algo de código primero
con algo simple que es los vehículos. O no sé si con vehículos, porque es el ejemplo normalmente básico. Yo creo que sería bueno que aprovechemos el curso anterior para lo que lo vieron. No quiere decir que tengan que ir a verlo, pero si no sabes programar, no tienes ni idea de Python, pues es mejor que vayas al curso anterior, que lo voy a dejar en la descripción acá arriba. Pero pues vamos a mostrar un ejemplo de la sintaxis para que nos entendamos y vamos a crear un personaje como lo hicimos en los ejemplos del curso básico. Entonces creemos una clase. A medida que vaya mostrando el código les voy a ir explicando. Entonces, una clase, class personaje. Por ahora lo voy a hacer en español como empecé con el curso anterior para que nos entendamos más fácil y luego a medida que avance el curso voy a empezar a pasar todo a inglés porque, a ver, no es que necesariamente tengas que programar en español, en inglés, pero es lo común y es como, digamos, el lenguaje natural estándar con el que se programa en lenguajes de programación. Valga la redundancia, lenguaje, etc. Entonces, tenemos class personaje. Para crear una clase en Python, tenemos la palabra reservada a class. Y lo que sigue es el nombre de la clase. ¿Y qué es una clase? Una clase es una plantilla, básicamente. Una plantilla desde la cual tú vas a empezar a generar objetos. Piensen en esta plantilla como una maqueta, ¿sí? Con la que el arquitecto diseña primero la maqueta de un edificio o de una casa, para que nos entendamos mejor, y a partir de esa maqueta empieza a crear muchas casas que vendrían a ser los objetos. O en el caso de los vehículos se puede entender como, no sé, el diseño en computadora de un vehículo y agarra una impresora 3D, que no sé si eso está pasando en realidad, pero creo que nos entenderíamos. Toma ese diseño y empieza a imprimir los vehículos, ¿no? Entonces, en este caso vamos con un personaje, no sea un juego de rol, como ya lo hicimos en el curso anterior. Entonces, toda clase necesita un método inicializador. En otros lenguajes de programación es un constructor. En Python, por alguna razón, se le dice inicializador, pero no hay problema con decirle constructor. Básicamente están haciendo lo mismo. Entonces, tenemos el inicializador, que es piso, es como un método, una función. Se fijan que estoy diciendo método o una función. No quiero que los confundamos, aunque parecen que son los mismos. Las funciones son los que vimos hace un momento con la programación procedural. Funciones son partes de código separadas que ejecutan determinado comportamiento, normalmente único, cuando están bien hechas, o al menos yo considero bien hechas, único. Mientras que los métodos son funciones, pero dentro de una clase. Por tanto, ejecutan comportamientos relacionados a un objeto. O casi siempre, ¿no? Porque uno puede programar lo que quiera y al final tienes, no sé, un vehículo y tienes un método que hace algo que no tiene nada que ver con el vehículo, ¿no? Pero para que nos entendamos, entonces al final, el método vendría siendo a un vehículo manejar, arrancar, frenar. Esos serían los métodos, ¿vale? Porque son comportamientos del vehículo. Entonces, si lo quieren ver de otra manera, los métodos son realmente comportamientos relacionados a un objeto. Y digo objeto y no clase en este caso porque el objeto es el que al final existe como tal, ¿no? El que realiza acciones, el que tiene valores, etc. Todo eso ya lo van a ir viendo más claro a medida que programemos. Entonces, estábamos en que el personaje, la clase, tiene que tener un método inicializador. En este caso, el método se tiene que siempre llamar init. Piso, init. En Python, esta sintaxis de nombre de métodos o este estándar para nombrar los métodos indica que es un método mágico. Y luego verán que es un método mágico, pero, o los que quieren ir a Google rápido a entenderlo, pero un método mágico no es más que un método que Python ejecuta sin necesidad de que tú lo llames explícitamente. Entonces, digamos, este método recibe al menos un parámetro. El parámetro es self. ¿Y qué es este parámetro? Este parámetro, para los que saben inglés o entienden al menos esa palabra, sabrán que se refiere como a sí mismo, ¿no? Cuando uno usa el self en inglés se está refiriendo como a uno mismo. En este caso, self se refiere a la misma clase. Estarán confundidos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, self
ya lo van a ver más adelante, pero self se refiere a la clase, en este caso personaje, y a todo lo que hay dentro de la clase, todo lo que hay dentro de la clase personaje. Sigamos, porque por ahora no lo van a ver muy claro hasta que no veamos algo de código, ¿no? Pero bueno, ahora, un personaje que tiene una clase, self clase. Self clase, en este caso, quiero que sea la clase guerrero. Recuerden que estamos creando un personaje de un videojuego, no sé, de rol, lo que sea. Entonces, aquí se entiende un poquito más el self, ¿no? Con self, yo le estoy diciendo, mira, la clase personaje, es decir, self, está haciendo referencia a personaje, va a tener un atributo, nueva palabra, ¿no? Para sumar a la programación orientada a objetos. Atributo. ¿Qué atributo va a ser? El atributo clase. ¿Y qué valor va a tener el atributo clase? El valor guerrero. ¿Cuándo va a tener ese valor? Cuando inicializamos la clase o cuando creamos un objeto. Ya tenemos el nombre de la clase, ya inicializamos la clase y ya tenemos un atributo para el personaje, es decir, un atributo para la clase. Vamos a aumentar un poquito aquí el texto. Creo que así está bien, ¿no? Para irlo viendo mejor. Estamos bien así. Entonces, ahora vamos a la parte que les dije que agarraba la impresora 3D, el diseño del vehículo y lo imprimía. Bueno, vamos con el personaje a hacer esa parte desde un lenguaje de programación. Vamos a crear ahora sí el personaje. Ya tenemos la plantilla. Tenemos una plantilla para generar personajes. Por ahora esos personajes solo van a ser de clase guerrero. Tenemos personaje guerrero. Para los ya más expertos dirán estos nombres de variable, qué locura son, ¿no? Personaje. Entonces, paso a explicarles esta sintaxis. Acá estamos inicializando, instanciando o construyendo un objeto. ¿Cuál es el objeto? El objeto es personaje guerrero. ¿De qué tipo es? De tipo personaje. ¿Recuerdan cuando yo hacía una variable, por ejemplo, número igual a 10, que yo les decía, si hacen esto, type número, les va a decir el tipo de la variable número? En este caso iba a ser un número, una variable de tipo entero. Bueno, en este caso, si nosotros hiciéramos esto, es más, vamos a hacerlo. Print personaje guerrero, perdón, print type personaje guerrero. Se van a dar cuenta de que lo que les acabo de explicar es cierto. Que personaje guerrero es de tipo personaje. ¿Por qué? Porque en esta línea yo le estoy diciendo la variable personaje guerrero quiero que se convierta en un tipo personaje. Vamos a imprimir esto y luego les explico exactamente la parte del inicializador, que es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Entonces vamos a ejecutarlo. Como pueden ver acá, el type nos está mostrando el tipo de la variable. ¿Y de qué tipo es la variable? Por ahora ignoren esta parte. Esto es de la manera en que Python estructura el código. Por decirlo de una manera muy somera, pero no quiero confundirlos con este tipo de cosas. Por ahora lo importante es aprender a lo básico de la programación en todo objeto. Entonces acá están viendo que el tipo es personaje. ¿Y qué es personaje? Pues personaje es la clase que acabamos de crear, personaje. Ahora, yo les hablé mucho sobre los constructores, inicializadores, etc. Cuando Python encuentra el nombre de una clase, en este caso personaje, repito, seguido de unos paréntesis que pueden estar vacíos o no, ya vamos a ver por qué no necesariamente tienen que estar vacíos, pero en este caso están vacíos. Pero cuando Python encuentra esto, él va a decir, ok, voy a buscar alguna clase que se llame personaje para ver cómo la construyo. Entonces, él busca y encuentra que tenemos la plantilla de la clase personaje. Y le dice, ok, ya tenemos esta clase. Ahora, ¿cómo la inicializo? ¿Cómo la construyo? ¿Qué parámetros para construirla? Es como que tú tienes el diseño del vehículo y el diseño del vehículo no tiene un color, entonces cuando tú la construyes, tú le dices, quiero que se construya de color negro, ¿no? Entonces la impresora 3D al final lo pinta de color negro al vehículo. Digamos un vehículo de juguete, ¿no? Porque no sé si hay impresoras 3D que construyan totalmente un vehículo. Entonces, en este caso,
Python dice, ok, tenemos la plantilla personaje y tenemos el inicializador que no recibe parámetros más allá del parámetro que deben recibir todos los métodos pertenecientes a una clase en Python, que es self. Y ese inicializador o constructor está creando un atributo para la clase personaje que se llama clase. Esto sería un atributo y no una variable. O sea, sí es una variable, pero dentro de las clases el lenguaje que deberíamos usar es atributo. ¿Por qué? Un vehículo tiene color, un vehículo tiene número, no sé, de ruedas. Si es un camión tienen muchas más de 4. Un vehículo normal tiene 4. Tiene una cantidad de combustible que puede almacenar, etc. Entonces, en este caso, un personaje tiene una clase o un tipo que es guerrero. Lo estamos inicializando como guerrero. Entonces, Python encuentra esto y dice, ok, voy a inicializarla. ¿Y cómo la inicializa? Como clase guerrero. Personaje de clase guerrero. Y si nosotros hacemos lo siguiente, ya saben, ya esto no lo necesitamos. Si nosotros hacemos lo siguiente, personaje guerrero, ya ahí el editor nos autocompleta, pero no importa. Punto clase, vamos a ejecutarlo y vemos qué es lo que estamos haciendo. Vemos que estamos imprimiendo el valor. Vamos a reducir esto aquí un poquito. Vemos que estamos imprimiendo el valor que nosotros asignamos a la variable clase. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo sucede eso? Primero, bueno, ya sabemos que imprimimos el valor. Eso sucede con la sintaxis de punto. ¿Por qué sintaxis de punto? Porque hay un punto que especifica que a un objeto, ya esto no lo llamemos variable, llamémoslo objeto personaje que se llama personaje guerrero. A ver, de fondo es una variable, pero que tiene una estructura diferente a una variable normal, ¿no? Entonces el objeto personaje guerrero tiene una clase y para acceder desde el objeto personaje guerrero a esa clase usamos la sintaxis de punto. Lo mismo es para acceder básicamente a todo lo que hay en un objeto, ¿no? Pero ya lo vamos a ir viendo. Entonces accedemos a la clase, que es como si tuviéramos simplemente la variable clase afuera, es decir, como si tuviéramos esto, igual a guerrero. Y en lugar de hacer este print completo, hiciéramos solo esto, ¿no? Pero pues eso no es lo que nos importa ahora mismo. Entonces, acá simplemente le estamos diciendo a Python, mira, búscate esta variable y si esa variable es un objeto, va a tener algunos atributos. Entonces, accede al atributo clase. Y cuando accedemos, lo estamos imprimiendo con la función de imprimir y simplemente vemos el valor que le asignamos. Bien, hasta ahora tenemos lo más básico de la programación orientada a objetos, ¿no? Tenemos un personaje, tenemos un atributo y tenemos el inicializador. Ahora vamos, no sé, a asignar otro atributo, a crear otro atributo. El atributo puede ser nivel 5. El guerrero, cada vez que creemos un objeto de tipo personaje, va a ser de clase guerrero y el nivel va a ser 5. Entonces, ¿eso cómo lo podemos ver? Acá. Vamos a hacerlo más bonito aún. Vamos a hacer lo siguiente. Usemos fstring. Hacemos esto. Duplicamos esta línea. Creo que acá ya podemos disminuir un poco la fuente. Vamos a quitar esto de acá un momento. Y ahora tenemos nivel del personaje. Y imprimimos el nivel, como ya les expliqué, con la sintaxis de punto. Ejecutamos. Como pueden ver, clase del personaje guerrero, nivel del personaje 5. Ok, el personaje ya tiene dos atributos. En este caso, el objeto de personaje que acabamos de crear tiene dos atributos. Ahora, yo puedo hacer lo siguiente. Personaje guerrero punto nivel. Yo no quiero que tenga el nivel 5, sino el nivel 10. Volvamos a ejecutar. Esto es como asignar un valor a una variable cualquiera, pero en este caso usando la sintaxis, así como sirve para obtener el valor, es decir, para esto también sirve para asignar. Hay algo que son los permisos sobre los atributos y los métodos o los comportamientos de un objeto en una clase, pero pues, por ahora lo que me interesa es que veamos esta parte. Entonces ejecutamos. Y ahora van a ver que en lugar del nivel 5 con el que se inicializó, que está acá, ahora nosotros luego de inicializarlo decidimos que no queremos que sea 5, sino 10. Entonces tenemos el personaje con nivel 10 ahora
pero sigue siendo guerrero. Lo mismo podríamos hacer con guerrero, ¿no? Cambiarlo, clase mago. Y volvemos a ejecutar. Tenemos que la clase del personaje ahora es mago y el nivel del personaje es 10. Pero bien, esto lo estoy haciendo intencional porque ahora quiero que veamos cómo variar un inicializador de una clase para crear un objeto. Supongamos que yo no quiero estar haciendo, es decir, si supongamos yo quiero crear personaje mago, ¿no? Para que nos entendamos, personaje mago. Entonces tenemos personaje mago y ahora quiero crear otro personaje. Ahora sí, quiero crear el guerrero. Entonces tengo que hacer esto otra vez, guerrero, porque ya la plantilla, le dije, ya no la tengo que modificar para crear, ya no tengo que modificar el objeto que creamos. Entonces ahora tenemos dos personajes, tenemos este personaje y tenemos el personaje guerrero. Entonces lo imprimimos abajo, clase del personaje, y como el otro le habíamos cambiado el nombre, pues lo cambiamos acá. Y si ejecutamos esto, vamos a ver que el primero es un mago con nivel 10 y el segundo es un guerrero con nivel 5. ¿Por qué el segundo es así? Porque al segundo yo no le hice ninguna modificación. Simplemente lo inicialicé tal cual el inicializador de la clase personaje está. No hice más nada, no le modifiqué los valores luego. Ahora quiero que se imaginen que yo quiero crear, no sé, como un juego de rol de esos que tienen, no sé, 15 tipos de personajes, ¿no? 15 tipos de guerreros y 15 tipos de magos, o que tiene guerrero, mago, ladrón, espía, dragón, druida, no sé, la cantidad de personajes, de tipos de personajes que pueden haber, ¿no? Pues estar haciendo esto para cada uno sería un poco complicado, ¿no? Y además, que si te pones a ver acá tenemos solo dos atributos, pero todos los que juegan a videojuegos sabrán que hay que dos atributos no hay. O sea, hay 10, 15, 20, 30, 40 atributos, no sé, las habilidades, etcétera. Entonces, imagínense lo tedioso que sería estar haciendo eso. Entonces, para eso, los inicializadores, como ya les dije, son básicamente una función. En este caso es un método inicializador, pero como toda función de fondo recibe, ¿qué? Parámetros. Entonces yo en lugar de decirle al inicializador, mira, que sea de tipo guerrero cada vez que inicializo, yo le voy a decir por acá clase, le voy a decir por acá nivel. Y en lugar de ponerlos directamente, esto se llama quemar código o hard code, es decir, poner los valores directamente. Esto normalmente no se hace en el mundo real. Digo normalmente porque se va a encontrar mucho código que sí lo tiene, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos que le asignamos al atributo clase el parámetro clase. Se llaman igual, pero no son lo mismo. Si vuelven al curso básico inicial, sabrán que hay alcances o scope y que los parámetros tienen un alcance diferente a las variables globales, o en este caso, que es nuevo, que lo estoy explicando recién, tienen un alcance diferente a los atributos de clase. Esto pertenece a la clase personaje, no a la clase como tal, sino cuando inicializamos un objeto, pertenece a ese objeto global, mientras que clase pertenece solo al inicializador. Es un parámetro que existe mientras el inicializador, el método de inicialización, esté ejecutándose. Entonces asignamos clase, el parámetro clase, al atributo clase, y como ya sabrán, nivel al atributo nivel. Entonces ahora aquí el editor me está diciendo una vez, mira, eso está mal, ¿no? Dice que el parámetro clase falta y el parámetro nivel también falta. Entonces acá lo que hacemos es, pasamos primero la clase, que quiero que sea mago, ya no necesitamos esto, lo sacamos y pasamos el nivel que queremos que sea 10 y ya no necesitamos especificarlo explícitamente. Y para el guerrero, pues ahora tenemos guerrero de nivel 5 como lo teníamos inicialmente, y si ejecutamos esto se van a dar cuenta que sigue funcionando tal cual lo teníamos previamente. Entonces ven que tenemos al personaje mago nivel 10, personaje guerrero nivel 5.
Bien, hasta ahí ya vieron cómo inicializar objetos de una manera más custom, más personalizada. Los más sagaces estarán diciendo, ajá, pero acá tenemos 3 parámetros y solo le estás pasando dos argumentos al inicializador de la clase personaje. ¿No debería dar error? Bueno, así como Python sabe que tiene que ejecutar el método init al momento de encontrar el nombre de la clase con los paréntesis, también Python sabe que como estamos hablando del inicializador de una clase, perdón, como estamos hablando del inicializador de la clase, el parámetro self, él se va a encargar, digamos, llanamente de pasarlo directamente. Entonces, pues, digamos que hace magia, ¿no? Por eso se llaman métodos mágicos. Pues no es magia, ¿no? Eso está programado, está hecho para que funcione de esa manera. Es decir, nosotros no tenemos que especificarlo para que Python sepa que tiene que pasarlo. ¿Y qué es lo que está pasando Python? Está pasando realmente el mismo objeto como parámetro. Pero, a ver, sigamos. Anteriormente, nosotros llamábamos al método personaje, digamos lo normal, igual a personaje. Y no le pasábamos parámetros, ¿no? Pero ahora le tenemos que pasar parámetros. ¿Recuerdan cuando hablamos en el curso básico de funciones con parámetros por default? Bueno, eso lo podemos hacer acá mismo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Digamos que nosotros queremos que la clase sea por default guerrero y que el nivel sea por default 5. Si nosotros queremos esto, pues lo podemos tener. Entonces, en este caso, el personaje normal ya no va a ser personaje normal, sino personaje guerrero. Fíjense que ya no da error. No le estoy pasando parámetros, pero no da error. Para entender eso, pueden ir al curso. El video está también separado sobre funciones, pero también lo pueden encontrar en el curso completo. Y esto ya no hace falta. Hacer esto sería redundante. ¿Por qué? Porque yo le estoy asignando a personaje la variable clase como guerrero y la variable nivel como 5. Por cierto, sé que están viendo acá la palabra clase y acá la palabra nivel con 2 puntos. Eso lo hace el editor. Eso no lo hace. Eso no es de Python. En Python no hace falta siempre hacer eso. Son las variables, los parámetros, los keyword params que también están explicados en el curso anterior, pero en este caso es el editor que lo está mostrando para que no se confundan. Bueno, en este caso esto no tiene sentido porque personaje por default, sin pasar ningún argumento, ya sabe que los valores son guerrero y nivel 5. Al menos de que en este caso quieras crear un guerrero con nivel 8, el resto no tendría sentido. Entonces, si vuelvo a imprimir esto, nos vamos a dar cuenta que sigue mostrando los mismos valores. Eso es por el tema de los parámetros con valores por default. Entonces aquí pueden verlo, estamos perfectos hasta ahora. Bueno, teniendo en cuenta lo que he mostrado o explicado hasta ahora, podemos ir al siguiente, digamos, concepto que lo he nombrado bastante, que son los comportamientos o las acciones de una clase. En este caso, esos son métodos. El inicializador de una clase, a mí no me gusta entenderlo como un comportamiento porque es algo más específico de la programación orientada a objetos y del lenguaje de programación, ¿no? Pero en este caso, para explicar los comportamientos, teniendo en cuenta que tenemos un personaje, podemos tener el comportamiento atacar. Recuerden que los métodos no son más que algo parecido a las funciones. Parecido, no, son funciones, pero dentro de objetos, ¿no? Creamos un personaje, tiene el método atacar. Por ahora no nos importa mucho, sino vamos a imprimir. Digamos, ¿qué podemos hacer? Imprimamos solo atacar, pero por ahora no tenemos que hacer esto complejo. ¿Qué hará esto? Pues esto no hará más que imprimir la palabra atacar. Por ahora tenemos el método atacar perteneciente a la clase personaje. Yo puedo agarrar y decir acá, así usando la misma sintaxis de punto, personaje atacando. Llamo al método atacar con paréntesis. Fíjense que yo les había ya explicado, pero acá lo ven más claro. Vamos a disminuir un poquito
la fuente. Fíjense, yo ya les había explicado que los métodos, al igual que el inicializador, que también es un método, todos los pertenecientes a una clase, por tanto, a un objeto, como primer parámetro reciben self. Entonces aquí queda claro. Y cuando lo llamamos, no necesitamos especificarlo, lo mismo que cuando llamamos al constructor o al inicializador. Vamos a hacer lo mismo para el siguiente personaje, personaje guerrero, atacar. Acá realmente cuando imprima esto no se va a notar. ¿Ven? Y lo disminuyo un poco porque aparezco yo ahí metido. Quizá yo creo que yo debería disminuir más mi cámara, ¿no? Vamos a hacerlo. Un momento. Creo que ahí ahora sí está mejor. Bueno, quizás esto igual lo quite en la edición, ya veremos. Al ejecutar de nuevo el código que estamos construyendo, vamos a ver, bueno, acá tenemos personaje atacando known. ¿Por qué? Creo que cometí por ahí un errorcillo, ¿no? Personaje atacando, personaje guerrero, atacar y me está mostrando known. ¿Por qué? Bueno, aquí está. Personaje, clase del personaje mago, nivel del personaje 10 y me muestra que ataca, es decir, ejecuta el comportamiento atacar, pero luego me está mostrando lo que yo quería que era. Sí, básicamente porque yo tengo un print dentro de otro print. Si se fijan, estoy haciendo print y acá estoy ejecutando print y adentro estoy llamando print. Atacar tiene adentro otro print y los print inician primero con un salto de línea. Por eso se muestra atacar primero porque se ejecuta primero el print de la función atacar por precedencia. Esto está adentro. Qué bueno este error porque puedo explicar eso, ¿no? Y eso me da para explicar, para hacerlo de una manera diferente, de la manera correcta como debía hacerlo si quería que funcionara así, ¿no? Porque yo realmente pude haber hecho esto. Lo correcto debió ser que yo hiciera esto. Personaje atacando y acá abajo personaje guerrero atacar. Ni siquiera sé por qué lo hice así, pero bueno. Me alegra que este error pasara y así me gusta grabar estos cursos para que vean los errores en vivo y vamos solventándolos de una vez y explicando por qué sucede, ¿no? Y acá lo mismo, personaje mago atacar. Ejecutamos y ahora sí lo vamos a ver como queremos, ¿no? Clase del personaje mago, nivel del personaje 10, personaje atacando, atacar, personaje atacando, atacar para el guerrero. En este caso lo que sucede es que yo inicialmente no lo quería con salto de línea en este caso y lo hice de la manera en que estaba, obviamente, ¿no? Que era esta, pero como el método o el comportamiento, como pueden ver acá, atacar tiene un print internamente, por precedencia de llamada se ejecuta primero la función atacar, por tanto se ejecuta el código que está dentro de la función atacar primero. ¿Y cuál es el código? Un print. Ese print se ejecuta antes de que suceda el print que está más afuera, no sé si sea la mejor manera de decirlo, o que está en el exterior. Por precedencia, atacar está antes que print y por tanto el print dentro de atacar, que es este, está antes del print que está afuera. Por eso aparecía primero la palabra atacar y luego decía personaje, clase del personaje y decía known. Si recuerdan, known significa algo así como vacío o como null en otros lenguajes de programación. Y como acá los f-string acá, como un f-string en Python asume que nosotros le estamos pasando algo que tiene un valor, en este caso atacar, el método atacar cuando termina, no tiene ningún valor, no está retornando ningún valor y por eso hace rato dije que qué bien que había sucedido este error porque ahora lo podemos hacer aún mejor de la manera en que yo quería hacerlo y es decir, que en lugar de hacer un print, podríamos hacer un return. Como ya saben, las funciones permiten hacer return. Entonces, en este caso, van a ver la diferencia. Este lo voy a dejar por separado y este lo voy a dejar como estaba al inicio, que aparecía la palabra known, que aparecía atacar por separado en otra línea, etc. Entonces, volvemos a ejecutar. Quedó esto un poquito aquí abajo. Y como ven, el primer personaje, que es el mago, su método atacar, ahora sí funciona como quería. Yo escribí la palabra personaje atacando, atacar. Y el de abajo no muestra nada porque la función, el método atacar está retornando un valor, pero yo no lo estoy imprimiendo. Para que esto sirva, sí tengo que ponerlo dentro de un print.
Entonces lo ponemos directamente dentro de un print, volvemos a ejecutar y como ven, ahora sí muestra el atacar debajo de personaje atacando, pero ya no tiene sentido. En este caso me gustaría dejarlo como estaba, como era, porque lo voy a asumir como un comportamiento. Entonces yo no necesito que él desde afuera sea impreso. Yo quiero que su propio comportamiento de atacar sea imprimir la palabra atacar. Incluso la podemos cambiar según el personaje, ¿no? Entonces, quitamos este print, quitamos este print de acá, ya no hace falta. Por ahora, si ejecutamos, vamos a ver los dos, el atacar del mago y el atacar del guerrero, pero lo podemos personalizar un poquito más. Podemos hacer F, el, vamos a hacerlo el, self. Fíjense que esto es nuevo, esto que estoy haciendo, ¿no? Estoy llamando a un atributo de la propia clase. ¿Y cómo lo llamo? Con el self, porque estoy haciendo referencia al objeto desde el cual estoy trabajando. Entonces, self clase. El guerrero está atacando. El guerrero no, el que sea. En este caso, volvemos a imprimir. Y como pueden ver, clase mago, nivel del mago 10. Y el mago está atacando. Y lo mismo, el guerrero está atacando. Ahora sí queda mucho mejor. Ahora tenemos los comportamientos o métodos, ¿no? Como vieron, el método puede retornar un valor o hacer cualquier cosa. En este caso, podríamos tener el método o el comportamiento subir nivel. Asumamos que self.nivel más, yo voy a aumentar el nivel de a 1. Acá evidentemente escribimos mal self. Entonces aumento el nivel de 1. Yo podría decirle que luego de atacar, el personaje mago sube de nivel. Y luego volvemos a imprimir el nivel del mago. Vamos a separarlo así para que nos entendamos mejor. Ejecutamos y van a ver que subió el nivel porque le estoy sumando un valor a la variable nivel. Primero está en 10, el mago ataca, subió de nivel, mató a alguien de repente y subió al nivel 11. Entonces otro comportamiento sería subir de nivel para el personaje. Y no sé, podemos hacer algo más, ¿no? Si hay un método atacar, hay un método defender, que no sería gran cosa, pero pues para que no se nos escape. Método defender está defendiéndose. Esto suena raro, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien ha jugado, para los más jóvenes puede ser raro, pero en internet, ¿no? ¿Ha jugado algún juego, valga la redundancia, de texto? Busquen en Google juegos de texto. Hay juegos de consola que son solo texto. Tú vas respondiendo qué hacer, etc. Para el que haya hecho el curso inicial, verán que hicimos como un mini editor de juegos de rol basado en texto. El personaje tal se está defendiendo. Lo más correcto sería que el personaje tuviera un nombre específico, etc. Pero acá usamos solo dos atributos para explicar como algo muy básico, que son los atributos, los métodos, los comportamientos. Si el personaje guerrero, el mago ataca, vamos a hacer que el personaje guerrero se defienda. ¿Cómo pusimos el nombre del método? Sí, defender. Ejecutamos. El mago nivel 10 está atacando, sube de nivel. El guerrero, personaje de 5, se está defendiendo. Podemos agregar, no sé, un nuevo atributo que se llame self defensa. Esto ya lo estoy haciendo como para que practiquemos un poco más. Self defensa, la defensa es de nivel 7 y podemos tener otro método, es decir, otro comportamiento que sería, aquí el editor no le colabora a uno, ¿no? Sería subir defensa. Esto no sucede así, ¿no? A veces puede suceder por puntos. Si sube el nivel, sube la defensa. Como el personaje se defendió, podemos asumir que subió la defensa. O podemos decir, mira, sube el nivel y también sube la defensa. Si el juego es de esos juegos que le permite a uno asignar puntos, etcétera, pues diferente. En este caso vamos a asumir que luego de defenderse, el personaje guerrero subir defensa. Y no tenemos un método para imprimir la defensa. No tenemos, vamos a tener que cada vez que ponemos un atributo, imprimirlo por separado. Lo que podemos hacer es crearnos el siguiente atributo. Eso me va a servir para explicar uno de los métodos mágicos. Creamos el atributo, el método def mostrar stats o estadísticas. ¿Y cómo las mostramos? Print f self.clase. Y
Lo mismo podemos hacer, bueno, aquí se pusieron dos comillas, dos paréntesis, no me interesa. Podemos hacer lo mismo para el nivel y la defensa. Tendríamos nivel, defensa. Con esto, en lugar de yo estar mostrando todo esto, yo puedo decir, puedo ejecutar la instrucción personaje mago punto mostrar está. Y ya no tengo que estar imprimiéndolos por separado, como está acá. Y lo mismo para el personaje guerrero. Entonces acá, personaje guerrero, mostramos los stats. Ejecutamos, vamos a subir esto completamente. Vemos, tenemos la impresión de todo, pero ejecutando una sola instrucción, el método mostrar stats, pues sería clase mago, nivel 10, defensa 7. El mago está atacando. Ahora tenemos clase guerrero, nivel 5, defensa 7. La defensa está igual porque no la pusimos para pasar por parámetros. No importa, sumamos que esa sube por default, ¿no? Como yo la subí la defensa, volvemos a mostrar los stats acá. Y lo mismo para el mago, volvemos a mostrar los stats, volvemos a ejecutar. Inicialmente la defensa está en 7 y el nivel está en 10 para el mago. Luego de atacar el nivel está en 11 y la defensa se mantiene. El guerrero inicialmente tiene el nivel en 5 y la defensa en 7. Y una vez se defiende, bueno, no cambiamos el código. Una vez se defendió, el nivel le bajó, ¿no? Eso es porque hicimos el método de defender mal. El método de defender, se recuerdan, yo copié y pegué de subir nivel y le cambié el nombre al método. Acá, digamos, lo importante sería adaptarlo, ¿no? Defensa más 1. Si es defensa, sí. Defensa más 1. Ahora, si volvemos a ejecutar, mostramos acá, van a ver que ahora la defensa del guerrero va a ser 8. Los métodos mágicos, como ya saben por el init, que es este, son métodos que Python sabe que tiene que ejecutar en determinado momento. Por lo menos, Python sabe que ejecuta el init, como ya expliqué, una vez ve el nombre de la clase seguido de los paréntesis, sea con parámetros o sin ellos, dependiendo de cómo hayamos construido el inicializador. Esos son los métodos mágicos. Python tiene otro método mágico que se llama, de hecho ya aquí el editor me lo intenta completar, pero lo voy a escribir porque es la primera vez que lo ven, str. Sé que no debería estarles explicando los métodos mágicos, pero no es algo complejo de entender. No lo hagan más complejo en su cabeza. Uy, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo Python sabe que debe hacer esto? Etcétera. Sino que asuman que Python sabe que cuando el nombre de un método, de una clase, está en el medio de piso, piso o guión bajo, si ven, tiene primero dos de esos y luego dos más. Python sabe que ese método lo debe ejecutar en determinada situación. Python tiene este método, el str, el método mágico str, y yo quiero que el método me devuelva lo siguiente, return. En lugar del print, no lo quiero que funcione así, yo quiero que él me retorne lo siguiente. F, vamos a copiar esto, craft, nivel y defensa. Y los voy a separar podría ser por un pi. El pi es esta línea vertical que tiene el teclado. A ver, esta línea está súper larga, pero no importa. Yo en lugar de ejecutar el método mostrar stats, yo puedo agarrar y hacer esto. Yo puedo hacer self, elimino todo esto porque no me hace falta. Vamos a ejecutar a ver qué creen que va a pasar. Como ven, en lugar de imprimirse lo que estaba imprimiéndose anteriormente, que era una línea seguida de otra por culpa del print, se está imprimiendo la línea que puse. ¿Y cuál es la línea que puse? Vamos a ponerlo aquí un poquito para que lo veamos más claro. La línea que puse es, le dije al str, le dije imprímame todo esto, que no es más que un string con los valores de algunas variables. Acá lo que yo le estoy diciendo a Python es que me imprima el mismo objeto. ¿Por qué? Porque el mismo objeto es representado dentro de sí por la palabra reservada self. Cuando él recibe una orden de impresión del mismo objeto, él interpreta que el objeto se tiene que imprimir como un string. Y si recuerdan, los tipos string en Python son str. Estos son las iniciales de string, cadena de caracteres o texto. Python sabe en ese momento que debe ejecutar el método mágico str. Pues ¿por qué son métodos mágicos? Porque tú no tienes que llamarlo explícitamente para que se ejecute. Es un método que es accionado o llamado cuando en determinado contexto
se invoca. ¿Y cómo se invoca? Haciendo que un objeto se comporte como un string. Yo le estoy diciendo print, en lugar de decirle aquí un string directamente, algo, por ejemplo, un string aquí, yo le estoy diciendo self. Y Python sabe que todo lo que yo voy a pasar al print se va a imprimir como texto al fin y al cabo. Python dice, bueno, yo ya tengo algo acá, ejecuto ese algo y yo le dije que ese algo se convierta en el string de esta manera. Acá yo puedo poner cualquier cosa. Otra manera de hacerlo es que en lugar de que tengamos, lo puse así como para decir que el comportamiento del personaje también es mostrar sus stats, ¿no? Pero yo también puedo hacerlo de la siguiente manera. En lugar de mostrar stats, yo puedo decir simplemente print personaje mago. Que es, vamos a comentar esto, que es básicamente lo mismo que self dentro de la clase, como ya lo vimos. Personaje mago. Ejecutamos y van a ver que va a seguir sucediendo exactamente lo mismo. Si se fijan, sigue sucediendo exactamente lo mismo. Y con esto ya se llevaron de ñapa, aparte de los comportamientos o métodos, de carambola, un método mágico. Si se van a Google, van a ver un montón de métodos mágicos. Algunos son más complejos que otros, pero bueno, por ahora no hay, digamos, mucho problema en entender esto, o eso creo. Bien, hasta ahora me he tomado bastante tiempo para explicar como lo más básico de la programación orientada a objetos, ¿no? Y como ven, estamos construyendo una clase, se podría decir, incrementalmente para ir explicando conceptos. Vamos con unos conceptos básicos que tengo pendientes, que quedan pendientes en la explicación que he hecho hasta ahora. Primero vamos a ver que estos atributos tienen un nombre específico. En este caso se llaman variables de instancia. Yo les digo atributos porque semánticamente son atributos y en la programación orientada a objetos son atributos. Pero hablando de Python y de lenguajes de programación específico, estos serían variables de instancia. ¿Qué es una variable de instancia? Una variable de instancia es una variable que pertenece al objeto una vez es creado. Bueno, no puede ser objeto si no es creado, ¿no? Es decir, cuando yo lo inicializo, es decir, tengo el objeto personaje guerrero de tipo personaje, ese personaje tiene un conjunto de variables de instancia, que son estas. Pueden darse cuenta porque se está llamando aquí en este caso internamente. Y esas variables están atadas al objeto en específico. Es decir, la variable, por ejemplo, la variable clase del personaje guerrero es diferente a la variable clase del personaje mago, o la variable nivel del personaje mago es diferente a la variable nivel del personaje guerrero, que en un momento dado tengan el mismo valor, como puede ser en algún momento acá. Vamos a ver porque no recuerdo si en algún momento mantiene. Aquí, como ven, cambié la orientación de la respuesta. Creo que acá está mejor porque está arriba. En fin, inicialmente el mago tiene el nivel 10 y la defensa 7. Y el guerrero tiene el nivel 5 y la defensa 7. Que la defensa sea 7 para el guerrero y para el mago no significa que sean lo mismo. Si vamos al curso inicial, recuerden que las variables no son más que una etiqueta para ubicar valores en la memoria. Es decir, dan una posición en la memoria de la computadora, en este caso en la memoria RAM, inicialmente. Es un poco más complejo que eso, pero así. Eso ya lo expliqué igual un poco más en el otro curso. Eso significa, lo que quiero decir es que la variable defensa del objeto clase mago está ubicada en un lugar diferente a la variable defensa, al atributo defensa de la clase, del objeto clase guerrero, a pesar de que tengan el mismo valor. Eso no lo confundan, por favor. Sigamos, eso es lo que llamaríamos variables de instancia. ¿Y por qué explico esto ahorita? Porque lo puedo explicar antes. Porque es buen momento para que explique las variables de clase. ¿Qué es una variable de clase? Vamos a hacerlo inmediatamente acá. Supongamos que nosotros, todos los personajes de un juego, van a poder llegar máximo a determinado nivel. Vamos a aprovechar que nos falta esa característica del personaje para incluirla. Podríamos decir max. La iba a poner en inglés, pero como no tengo todo esto en inglés, la voy a poner en español. Nivel máximo.
Como ven, ya estoy definiendo la clase en un lugar totalmente diferente a las que había hecho antes. Estos son variables de instancia y esto es lo que llamamos una variable de clase. Ya van a ver por qué es una variable de clase. Tengan en cuenta lo que les expliqué sobre las variables de instancia. El nivel máximo va a ser 100. Es decir, que los personajes no van a poder pasar del nivel 100. Esto es lo que llamamos, como ya expliqué, una variable de clase. Y vámonos al método subir nivel. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como sabemos que no podemos subir el nivel más allá de 100, cada vez que llamemos al método subir nivel de la clase personaje, sea cual sea el objeto en el que lo estemos llamando, primero vamos a verificar si ese objeto en específico, su nivel, ya no está en 100. ¿Por qué? Porque si está en 100 ya es su máximo nivel y ya no puede subir más. Entonces hacemos si el nivel actual es mayor o igual a self nivel máximo, no podemos subir el nivel. Entonces lo podemos cambiar. Podemos decir, o si no, es decir, si esto es verdad, con el no estamos negándolo, pero a mí me gustaría más hacerlo hacia acá. Menor al nivel máximo. Es decir, si el nivel es menor al nivel máximo. Es decir, si el nivel es menor al nivel máximo, yo todavía le puedo seguir subiendo el nivel al personaje. Si no, no le puedo subir el nivel, no puedo hacer nada. Con esto ya estamos haciendo uso de la variable de clase, o digámoslo así, el atributo de clase. Hasta ahora no han entendido qué significa esto porque quiero que vean el comportamiento. Vamos a poner el personaje mago en nivel 100. Y van a ver como cuando yo intento de subir el nivel acá, el personaje no va a subir, se va a mantener en 100. En teoría, aparece en 100 y acá cuando vuelvo a mostrarlo, de hecho vamos a cambiar esto porque ya no quiero usar ese método. Aprovechemos para mostrar los valores. Entonces acá ya no debería aparecer 100 sino 101 como venía funcionando, pero según la lógica que acabamos de aplicar no puede pasar del nivel 100. Primero veamos que eso funcione. Ah, bueno, y acá vamos a hacer lo mismo, ¿no? Personaje guerrero, vamos a hacer un print. Print, personaje guerrero y lo mismo acá abajo, para que no nos ocupe tantas líneas. Print, personaje guerrero. Ejecutamos. Como vemos, el mago está al nivel 100 como pusimos, subimos el nivel del mago porque atacó y el nivel sigue siendo 100. Entonces está funcionando hasta ahora perfectamente. Es decir, no puedo avanzar más allá del nivel 100. Bien, pero todavía no tenemos entendido qué son las variables de clase. Una variable de clase es, bueno, no les voy a explicar de una vez, quiero que lo vean con un ejemplo. Sabemos que el nivel máximo está en 100. Inicialmente para la clase personaje. Pero si yo hiciera esto, personaje, guerrero, punto, nivel máximo igual a 200, se supone que el valor del nivel máximo del guerrero cambiaría a 200. Y si lo imprimimos, efectivamente va a ser así. Lo imprimimos, vamos a imprimirlo acá debajo para que lo podamos comparar. Print F nivel máximo personaje guerrero punto nivel máximo. Ejecutamos y lo podemos ver acá. Nivel máximo del guerrero 200. Estaba en 100. Hasta ahora eso no es nada nuevo. Estoy simplemente asignando el valor a una variable. Y si le hacemos lo mismo al mago va a pasar. Sí, pero en este caso el mago vamos a imprimir el nivel máximo del mago. Copiamos esto porque pues, es lo que necesitamos. Nivel máximo del mago. Vamos a ver que sigue estando en 100. Nivel máximo para el mago sigue estando en 100 porque no lo hemos cambiado. Pero entonces, ¿qué es una variable de clase? A diferencia de una variable de instancia. Si nosotros hiciéramos esto, yo quiero que personaje tenga un nivel máximo en lugar de 100. Quiero que tenga un nivel máximo de 500. Imprimimos. Al que se le va a cambiar es a mago. Porque a mago yo no lo he cambiado, ¿no? Y 200 para guerrero porque sí lo cambié. Esto es porque se los cambié internamente y los sobreescribí. ¿Qué quiere decir esto? Las variables de clase son variables que se mantienen iguales para todos los objetos que se han instanciado o construido con la clase. Es decir, personaje mago
y personaje guerrero se crearon como un personaje, cada uno con sus particularidades, pero el nivel máximo siempre va a ser el mismo. Es decir, si yo no le cambio el valor el nivel máximo al guerrero, vamos a comentar esta línea, con solo esta línea yo voy a estar asignándole el valor 500 en lugar de 100 a todos los personajes creados, a los objetos creados con la clase personaje. Como ven, el guerrero tiene nivel máximo 500 y el guerrero nivel máximo 500 y el mago 500. Pero eso es porque estamos utilizando en lugar del nombre del objeto directamente el nombre de la clase. Como ven, la clase personaje. Estoy accediendo a una variable de clase en lugar a una variable de distancia. ¿Cuáles son las variables de distancia? Las variables de distancia son, por ejemplo, clase, nivel, defensa. Esas variables son particulares de cada objeto, pero la variable nivel máximo es particular de todos los objetos creados a partir de la clase o de la plantilla personaje. ¿Qué pasa? Que si yo hago esto, que hice acá previamente, que lo hice intencionalmente, Python permite que tú automáticamente sobreescribas el nivel máximo de tipo variable de clase a un nivel máximo de tipo variable de distancia porque la estoy llamando directamente en el objeto y no en la clase. Entonces, ¿para qué sirven las variables de distancia? Como en este caso, el nivel máximo nosotros queremos que para todos los objetos creados a partir de la clase personaje, todos tengan el nivel máximo 100. ¿Para qué? Para que cuando tú hagas esta evaluación, para todos esos objetos, es decir, para el guerrero, para el mago, para el orco, para el gigante, para la druida, todos sean el mismo. Y también nos podría servir, o sea, otro ejemplo para que lo entendamos mejor. Supongamos que todos los personajes, yo quiero que todos los personajes tengan un set de atributos en particular por default. Yo puedo llamar a esto atributos. Tengo el atributo nombre, clase, nivel, como ya los tengo allá y yo no tendría que hacer esto. Yo tendría por default los atributos nombre, clase y nivel absolutamente para todos los objetos creados para el personaje. Todos los objetos creados de la clase o la plantilla de clase personaje. Entonces eso es básicamente una variable de clase. Y nos quedaría un temita más. En los lenguajes de programación existe algo que se llama Access Modifiers o modificadores de acceso. ¿Qué es un modificador de acceso? Yo quiero que la defensa solo sea modificada por la propia clase, que solo el objeto que está instanciado sea el que es capaz de modificar la defensa. Es decir, que yo no quiero que podamos hacer esto. Personaje mago punto defensa igual a 200. ¿Por qué? Porque si puedo hacer eso, no estoy respetando ninguna regla. Aquí no quiero ir muy profundo. Esto tiene su concepto detrás, que es encapsulación, etcétera. Pero para que nos entendamos, yo no quiero que esto pueda suceder. Para eso existe en la programación orientada a objetos lo que se llaman modificadores de acceso. ¿Y qué es un modificador de acceso? Pues que yo quiero que determinadas atributos de una clase sean públicos, sean privados o sean protegidos. Lo que pasa con Python es que Python no distingue mucho entre públicos y privados como tal. Hay más que todo una convención. En algunos lenguajes de programación tú puedes agarrar y decir que la variable defensa es, supongamos que esto existiera en Python, solo para que entiendan, es privada. En algún lenguaje de programación tú podrías hacer esto, entonces ya se sabe que la variable defensa es privada y por tanto, si yo quisiera hacer lo que hice hace un momento, que es de asignarle un valor directamente a la defensa del personaje, no podría. Solo podría desde adentro del mismo objeto, por ejemplo, usando el método subir defensa. En este caso no se puede hacer así en Python. Lo que sí se puede es por convención poner un guión bajo como prefijo del nombre de la variable para decir, mira, esto es privado, no deberías usarlo. En teoría, yo no debería poder hacer esto. Personaje mago.defensa igual a 100. Ejecutamos. Vamos a hacerlo antes de mostrarlo, ¿no? Punto defensa, porque ahora se llama piso o guión bajo defensa. Ejecutamos. Error de atributo. Personaje. El objeto no tiene el atributo defensa. Bueno, este no es,
Menos mal y sucedió porque fue que le cambié el nombre a defensa, pero no se lo cambié en donde lo estaba llamando, ¿no? Entonces lo que está sucediendo es que yo estoy acá llamando a defensa, pero defensa ya no existe. ¿Por qué? Porque se llama así. Y subir de defensa también hay que arreglarlo. Entonces ahora sí, volvemos a ejecutar. Y como ven, yo puedo seguir modificando el atributo defensa. ¿Ven? Ya cambió. ¿Por qué cambió? Porque en la línea personaje mago punto guión bajo defensa yo le cambié el valor. Eso no se debería poder hacer, pero en Python no existe un diferenciador para eso. Lo quiero nombrar porque es importante en la programación orientada a objetos. Entonces en Python se usa esta convención, solo para que lo tengan en cuenta. Hay cosas públicas y cosas privadas. ¿Por qué existe esto? Porque hay cosas que no interesa que se conozcan de afuera de un objeto. Es decir, a ver si nos podemos entender con un ejemplo, el volante de un vehículo no tiene que saber cómo hace la dirección para girar. El volante del vehículo solo llama al método o al comportamiento girar de la dirección del vehículo y según hacia dónde se haya movido el volante le dice, mira, gira en sentido izquierdo, al ángulo, etc. O el volante no tiene por qué tener menos aún ni idea de cómo funciona el freno, por tanto no debería poder tener acceso el volante, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, a la potencia del freno, por ejemplo. Y lo mismo en este ejemplo, en el personaje. Tenemos el personaje mago, el personaje guerrero. Y tenemos otra clase que se llama, vamos a ponerla acá de ejemplo, vamos a inventar una clase, class world, el mundo donde está el juego, ¿no? Los objetos de esta clase, aquí no vamos a hacer nada por ahora. Los objetos de esta clase, es decir, yo me voy a crear el objeto mundo igual a, bueno, ya empecé a meter el inglés, pero no importa. Me voy a crear el objeto mundo y el objeto mundo no debería ser capaz de, por ejemplo, hagamos lo siguiente. El mundo tiene self personajes. Personajes es una lista. Acá yo recibo una lista de personajes. Y el mundo no debería ser capaz de hacer esto. Def subir nivel personajes de la siguiente manera. Como es una lista, yo lo recorro. Ya todo esto ustedes lo deberían saber por el curso anterior o otro curso que hayan hecho. El mundo no debería ser capaz o no debería poder hacer lo siguiente. Nivel igual a 500. No debería poder hacer eso. ¿Por qué? Porque el personaje tiene internamente unas reglas y las reglas es que puede subir el nivel de uno en uno. Entonces, ¿qué sí puede hacer? Subir nivel del personaje. Y así sí debería poder funcionar el mundo. Vamos a hacer algo. Mundo, le pasamos la lista. Recuerden que es una lista. Personaje mago, personaje guerrero los pasamos y mundo, subir nivel personajes. Cuando yo haga esto, el mundo solo sabe que él puede subir el nivel de los personajes a través del método subir nivel personajes, o digamos de la interfaz de subir nivel de personajes que los personajes de por sí prevén. Pero si hago esto, 500 es como que el mundo es Dios y él tiene el superpoder de subir los niveles como quiera, saltándose las reglas internas de los propios personajes. De esta manera es que nosotros usamos los modificadores de acceso para que los comportamientos tengan un sentido más o menos lógico según unas reglas que nosotros establecemos en nuestro algoritmo. Espero que con eso hayan entendido el tema de los modificadores de acceso porque acá en Python es un poco más difícil debido a que no existen estrictamente. Pero el sentido de los modificadores de acceso es lo que acabo de hacer, que tiene que ver con conceptos como la encapsulación, si la quieren buscar, que la vamos a ver un poco mejor más adelante, con temas como information hiding, o sea, ocultar información. Al mundo puede que ni le interese saber el nivel en que están los personajes, solo subírselos y se los sube según las reglas de los personajes, por ejemplo. Espero que lo hayan entendido, pero a medida que avancemos un poco más en los temas, lo vamos a ir entendiendo mejor incluso. Bueno, creo que podríamos profundizar un poquito más en la encapsulación y así podemos hacer introducción a los getter y los setters. Pero primero vamos a hacer algo. Vamos a sacar todo esto de acá porque lo único que está haciendo es desorden. Tenemos estas dos clases con las que habíamos quedado. Vamos a entrar un poquito en la encapsulación. Dado que ya expliqué qué sería un atributo privado o qué no, vamos con los getter y los setters, sí.
para darle un orden y luego hacemos algo de encapsulación un poquito más sofisticado dentro de lo que cabe acá, ¿no? Bueno, primero que todo, vamos con los getter y los setter. En los lenguajes de programación orientados a objetos, los getter y los setter no son más que métodos que permiten obtener el valor de un atributo de una clase sin tener que acudir directamente al atributo. Es decir, como lo estábamos haciendo acá abajo, ¿no? Bueno, a mala hora vine a borrarlo. Vamos a restaurarlo. Es decir, sin necesidad de acceder al atributo así, de esta manera, sino que hay un método que devuelve el valor del atributo o que permite asignarle el atributo. El método que devuelve el valor sería esto y el método que asigna el atributo sería como estaba anteriormente. El setter sería esto y el getter sería esto. ¿Por qué el getter? Porque viene del inglés get, así. Y el setter viene del inglés set. Set significa algo así como asignar y get significa algo así como obtener. Pues bien, vamos a hacer esto. Tenemos la clase, el nivel, perdón, la clase, el nivel y la defensa. La defensa ya la tenemos convencionada como privada. Nivel lo vamos a pasar a privado y clase la vamos a pasar a privado. Ahora resulta que en todos los lugares donde estamos usándolas, tenemos que llamarlas dentro de la misma clase con su nuevo nombre, que es iniciando con un piso. Entonces acá sería lo mismo. Defensa ya está. Acá en el método mágico str y listo. Creo que ya está bien, ¿no? Bueno, ya cuando lo corramos veremos si hay un error. Entonces, ¿qué sería un getter? Sería la palabra property y dentro def el nombre con el que queremos hacer el getter del atributo, en este caso clase, y retornamos self piso clase. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Creamos un guerrero. Vamos a eliminar la clase Word porque creo que no da señales de que la vaya a usar para otra cosa. Creamos un guerrero igual a personaje y queremos acceder a ¿cuál fue el getter que hicimos? Clase. Ese nombre clase, porque estamos en español, si estuviera en inglés habría que cambiarlo para no confundirlo con la palabra class a la hora de declarar una clase. Ok, entonces sería guerrero punto clase. Como ven, parece que estuviera accediendo a un atributo, pero este atributo ya no existe porque ahora es piso clase. Ahora con esto es una notación en Python. Con esta notación Python sabe que el método inmediatamente inferior se va a interpretar como una propiedad o atributo, que es el sinónimo. Y por eso la podemos seguir llamando como si fuera un atributo. Ejecutamos y como ven, funciona normal como una propiedad, como si estuviéramos accediendo a un atributo común. Solo que ya no estamos accediendo así, que sí sería el atributo directamente, sino así. ¿Y para qué nos sirve esto? Supongamos que yo quiero hacer lo siguiente. Que yo quiero que se muestre todo en mayúscula. Pues, en lugar de acceder directamente a clase, que se va a mostrar tal cual lo definimos acá por default, se va a mostrar todo en mayúscula. Y de esa manera yo permito que desde afuera de la clase, al acceder al objeto y al acceder a los atributos del objeto, se acceda como yo deseo, según mis reglas. Lo que ya expliqué previamente. ¿Qué sigue? Ahora seguiría el setter. El setter no sería no más que arroba de nuevo el nombre con el que queremos que se llame al setter, punto setter. Aquí sí hay que especificarlo directamente. Ahora, el método se llama igual, pero la excepción es que ahora este método va a recibir un parámetro, que es new, nueva clase. El nombre porque lo quiero poner así para especificar que voy a asignar una nueva clase, pero no puede ser cualquier nombre, puede ser new class en inglés o como quieran. Ahora self, aquí el editor por suerte lo agrega. Nueva clase asignada. Así no tiene mucho sentido porque yo podría hacer esto desde afuera, ¿verdad? Yo quiero establecer una regla. Por ejemplo, yo quiero decir que si nueva clase está en una lista específica de tipos que podría ser guerrero o mago. Por ahora tengamos estos dos. Mago. En este caso, si y solo si la nueva clase está entre esos dos, yo la voy a asignar. Vamos a probarlo. Lo podemos probar acá. Guerrero. Recuerden que por default es guerrero, ¿no? Entonces, clase. Como ven, la sigo asignando normal. Pero realmente
lo que estoy usando es el método que acabo de definir. Si yo agrego, no sé, la clase druida, ejecutamos. Como ven, no se va a asignar, sigue siendo guerrero. Pero si asigno mago, ejecutamos. Y como ven, mago sí se asignó y se puso en mayúscula por el getter. De esta manera estamos encapsulando y facilitando el acceso a los atributos que nosotros queremos. Obviamente, al ser esto Python, nosotros podríamos seguir haciendo trampa, ¿no? Clase y hacer aquí lo que queramos, asignar el valor que queramos. Pues esto lo estoy explicando para que entiendan el porqué de los modificadores de acceso dentro de en la programación orientada a objetos. Pero ¿por qué estoy explicando eso? Porque lo que quiero es que entiendan la encapsulación que tiene una lógica, una de las razones por las que se usa es para respetar reglas, pero otra de las razones es para estructurar un poco mejor el código, que no quiere decir que porque encapsules código, el código sea bonito, ¿no? Tiene su función, se puede escribir feo igual. Pero esto es algo que a pesar de que no es estricto en Python, sí es estricto en otros lenguajes de programación, por ejemplo Java, y tiene la misma lógica. Existe básicamente por la misma razón, así que por eso es que lo explico. Pues bien, ahora vamos con una implementación un poco más atrevida, un poco más compleja, no tan compleja, algo más simple, de la encapsulación. Quiero redefinir un poco la clase. Vamos, ya tenemos realmente no me interesa tanto. Vamos a encapsular también el nivel. Vamos a encapsular también el nivel. Lo podemos hacer acá. Ya el nivel está privado y lo encapsulamos acá. Entonces sería nivel y accedemos aquí piso nivel. Retornamos el nivel. Aquí sí no hay que hacer mucha cosa, ¿no? Pero en el setter del nivel, nuevo nivel. En el setter del nivel yo quiero que el nivel realmente aumente en 1. Así que el nuevo nivel no tiene mucho sentido. ¿Cómo va a aumentar el nivel? El nuevo nivel usando el método subir nivel. Eso podría ser una opción, ¿no? Como solo podemos subir nivel usando este método, no tiene mucho sentido de que yo haga lo siguiente. Yo podría decir acá, vamos acá, nivel, y yo podría decir acá, subir nivel, ¿no? Pero esto no tiene mucho sentido realmente, porque aquí básicamente necesito pasar un parámetro, que es el nuevo nivel, y no tiene mucho sentido aplicarlo. Esto lo estoy haciendo intencional, ¿por qué? Porque en este caso, supongamos que tenemos un personaje que solo puede subir nivel a través de la acumulación de experiencia. Eso quiere decir que tú no puedes asignar un nivel arbitrariamente, más allá del nivel con el que nace o es creado en el inicializador. ¿Qué podemos hacer? Podemos usar el setter para bloquear la asignación de valores accediendo directamente al atributo. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues acá simplemente podemos hacer lo siguiente. Print y decimos el nivel no se puede cambiar vamos a cerrar esto acá, no me había dado cuenta, arbitrariamente. Tramposo, cheater. Cada vez que yo llame al setter del personaje y le diga que le asigno un nuevo nivel, va a fallar. ¿Por qué razón? Vamos a verlo. Bueno, volví a borrarlo y a recordar, mantenerlo creado. Entonces sería guerrero igual a personaje y supongamos que le queremos aumentar el nivel, punto nivel igual a 100. Vamos a ver qué pasa. Ejecutamos. El nivel no se puede cambiar arbitrariamente. Tramposo, cheater. Yo creo que ya le podemos bajar aquí el tamaño a la fuente de la consola, ¿no? Así está bien. El nivel no se puede cambiar arbitrariamente. Tramposo. Es decir, el nivel no ha cambiado. ¿Cómo podemos comprobar eso? Igualmente, para que me crean print guerrero.nivel. Accedemos al nivel, vamos a ejecutar de nuevo. Y como ven, el nivel sigue siendo 5 y no 100 como lo asigné. De esa manera hemos bloqueado la asignación directamente a nivel. Pero obviamente, si hacemos la trampa, esta, y ejecutamos, vamos a hacerlo, sí podemos saltarnos esa regla, pero Python es Python. Hay maneras de tratar de evitar esto en Python, pero al final no se va a poder, así que no me voy a poner a darle vueltas a eso. Estoy explicando conceptos más generales de la programación orientada a objetos. Una vez tenemos esto, ya encapsulamos la asignación de nivel y la obtención del nivel con estos dos, ¿no? El getter y el setter. Ahora que yo tengo la función de subir nivel.
cada vez que quiera subir nivel, la voy a ejecutar. Quiero decir que esta función es privada también. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie la ejecute afuera arbitrariamente, porque si no, yo puedo llegar y hacer for piso, esto ya lo expliqué, los bucles, en un range de 100 y hago esto, hago guerrero, punto, subir nivel, lo ejecuto todas estas veces. Es más, vamos a probarlo. Vamos a asumir que todavía no lo he puesto privado, que ya saben que es solo una convención, no es una regla. Ejecutamos acá, ejecutamos y vamos a ver el nivel al final, que sí cambio a 100. No porque este funcione, porque están viendo que sale acá la advertencia, sino porque me salté la regla y le dije, bueno, ¿se puede subir de uno en uno? Bueno, súbalo 100 veces. ¿Sí? O sea, maneras ahí de hacer trampa. Igual si uno es el que está programando, hacerse trampa a uno mismo no tiene sentido. Esto tiene más sentido cuando construimos APIs que otros van a usar. Luego en algún curso adelante explicaré qué es una API y pues haremos un curso dedicado. Pues bien, vamos a seguir. Yo quiero que el nivel suba en determinadas situaciones. ¿Cuándo es obvio que sube un nivel? Bueno, cuando el personaje ha acumulado determinada experiencia, ¿no? Y lo mismo acá, subir defensa, vamos a ponerlo privado. Cuando el personaje ha acumulado determinada experiencia, ¿qué sucede? ¿Por qué acumula experiencia un personaje en un videojuego? Por lo menos en uno de rol. Una razón puede ser porque se encontró algo, o en los juegos pagos, pues pagó algo para subir experiencia, o más bien subir niveles, o simplemente porque ganó una batalla, que es lo más común. Vamos a construir un método que se llama, es un poco raro, pero pues sí, ganar batalla, ¿vale? Cuando gana batalla, el personaje sube de experiencia. Todavía no tenemos la variable experiencia, pero ya la vamos a construir. Self.experiencia más igual a 10. A 20. Vamos a poner 20. Subió de experiencia el personaje por ganar una batalla. Ahora yo quiero que el personaje suba de nivel de acuerdo a la cantidad de experiencia que tenga. ¿Cómo podría ser? Si self.experiencia es mayor o igual a 100, podría ser 100. Yo digo self.subir nivel. Y el personaje en este caso sí va a subir nivel. Como ven, yo estoy encapsulando la lógica de subir nivel como yo quiero. Yo le digo que cada vez que gane una batalla va a subir 20 puntos de experiencia. Y cuando la experiencia llegue a 100, pues el personaje va a poder subir nivel. Y cuando ya subió nivel, volvemos a poner la experiencia en 0, igual a 0. Y nos podemos construir una variable de clase, esto lo podemos borrar, no hace falta, que sería max experiencia máxima. Y también va a ser 100. Y en lugar de eso, ponemos acá experiencia máxima. Personaje, podemos hacerlo así o hacer self. En este caso, self está bien, no pasa nada. Experiencia máxima. La ponemos en 0 para que en el nuevo nivel vuelva a empezar a acumular experiencia y vuelva a evaluarse esto. ¿Sí? Y cuando sube de nivel el personaje, para mí tiene sentido, bueno, no tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero yo quiero que el personaje, si su nivel, self nivel, es un múltiplo de 2, el personaje self.subir defensa. Suba de defensa solo cada 2 niveles. Aquí encapsulé una lógica en un método privado en Python. Y hay formas de hacerlo privado con paquetes, etcétera, pero Python como tal no lo hace, ¿no? Creo que ya lo he dicho como 100 veces, pero siempre me gusta recalcarlo. Porque esto es muy importante en la programación orientada a objetos. La única vía que tenemos para acceder a subir el nivel del personaje, a subir su defensa, es a través de ganar batalla. Como no podemos hacerlo así, guerrero.ganar batalla. Entonces necesita ganar 5 batallas para subir de nivel. Para ver si tenemos la experiencia. Ah, bueno, hay que declarar la experiencia. Menos mal y me hice esa pregunta, ¿no? Entonces sería piso experiencia. ¿Con cuánta experiencia empieza? Con 0. Entonces, para que llegue a 100 de 20 en 20, a ver, en un juego no depende del enemigo al que le gane una batalla. Te da más o menos experiencia, pero pues esto es para ejemplificar. Ya tenemos que tiene que ganar 5 batallas. Hagamos un for para ahorrarnos el trabajo. For in range 5. Acá gana 5 batallas y mostramos el nivel. El nivel ahora vamos a mostrar aquí. Print guerrero. Duplicamos y lo ponemos acá
para volverlo a mostrar una vez haya peleado 5 veces. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Creamos el personaje, mostramos el personaje, sus estadísticas y peleamos 5 batallas, las cuales 5 las ganamos. Ganamos las 5 batallas y volvemos a mostrar las estadísticas a ver si funcionó la lógica que aplicamos. Déjenme hacer un pequeño más pequeña aquí la fuente. Sí, yo creo que ahí está bien. Listo. Ejecutamos y vemos qué pasa. Bueno, acá hay un fallito. Donde... Ah, bueno, nos faltaron los 2 puntos. Los benditos 2 puntos. Es el chiste antiguo cuando uno programaba en un lenguaje C o algo así, o con Java al principio era, pasaste toda la noche depurando un error y era un punto y coma. Porque son lenguajes diferentes que para terminar una instrucción, una línea, se necesita punto y coma. En fin, ejecutamos de nuevo. Bueno, ahora sí tenemos un errorcito. Vamos a ver qué es. Name error guerrero. Ah, bueno, lo escribí mal. ¿Dónde lo escribí mal? Acá. Guerrero. Is not defined. Aquí dice, mire. Name error. Pueden también ir al curso inicial y ver las excepciones. Las dejo acá arriba de todas formas. Name guerrero, porque lo escribí sin la U, no está definido. O sea, no encontraba la variable guerrero. Ejecutemos de nuevo. Y bien, como ven, al inicio todos lo esperado. El nivel es 5 y la defensa es 7. Tal cual como vamos a cortar esto aquí un poco. Tal cual como inicializamos defensa 7 y el nivel es 5 por default. Y el tipo, pues guerrero, que es el que creamos. Pero una vez suceden las 5 batallas, vuelvo a mostrar, subió en 1 el nivel y subió en 1 la defensa. ¿Por qué? Porque estábamos en un múltiplo de 2 y 0 múltiplo de 2 es 0. Eso lo podemos modificar, ¿no? Porque yo lo que estoy haciendo es, déjenme evaluar aquí en qué me equivoqué. A ver, el nivel no debería haber subido ahí. Self nivel. Ah, sí, sí, correcto, porque es 6. Yo le dije que cuando los niveles sean pares, suba 1 en defensa. O sea que si volvemos a subir, vamos a volverlo a poner a pelear acá. Vamos a hacer esto. No es la manera más elegante de hacerlo, pero funciona. Es decir, acá el guerrero está en nivel 7. Con esto sube a nivel 8. Por tanto, perdón, está a nivel 5. Con estas 5 batallas sube a nivel 6. Como 6 es un múltiplo de 2, el nivel de defensa sube a 8, porque estaba en 7. Y ahora el nivel debería subir a 7. Y 7 no es múltiplo de 2, por tanto la defensa no debería subir. Vamos a ejecutar. Exactamente, el nivel subió 6, 7, pero la defensa se mantuvo. Entonces, ustedes ven acá que yo estoy estableciendo un sistema de reglas para poder subir el nivel según una batalla ganada. Y bueno, eso es la encapsulación. Se puede hacer con muchas cosas, ¿no? Pero pues les dejo a su imaginación hacer más cosas para el personaje, etc. Bueno, ahora es momento de explicar un concepto súper importante en la programación orientada a objetos, es el concepto de la herencia. ¿Por qué es importante? Bueno, algunos ya se habrán imaginado, otros no, pero vamos a tratar de explicarlo. En la vida real, los objetos, muchos objetos, heredan atributos y comportamientos de otros. Por lo menos el ejemplo más común a dar es el de los vehículos. Un vehículo puede ser una moto, un vehículo de 4 ruedas, una camioneta, uno más pequeño, puede ser un camión, porque el vehículo, en fin, no es más que un objeto que sirve para transportar o moverse de un lado a otro más rápido, para facilitarnos el transporte, ¿no? Incluso un vehículo para mí también es un avión, porque pues sirve para lo mismo, pero tienen características comunes y otras que no son comunes entre ellos. Por ejemplo, los vehículos pueden avanzar, frenar, algunos pueden volar. Eso no es común entre los vehículos de tierra y los vehículos aéreos o los de mar. Hay diferencia. Y esto mismo lo podemos llevar a este ejemplo que estamos desarrollando, el de los personajes. Hasta ahora hemos visto el personaje guerrero y mago. Pero si queremos meter el personaje... No, si queremos meter el personaje druida, el personaje gigante, un monstruo. Todos son personajes, pero ellos tienen sus particularidades. No todos atacan de la misma manera, no todos atacan con la misma fuerza. El ataque no todo funciona igual. Lo que ya hicimos de la experiencia, no todos deberían poder subir de nivel con la misma experiencia. Eso podría variar dependiendo de si es un guerrero, dependiendo de si es un gigante, dependiendo si es un mago. La defensa en el guerrero podría subir más que lo que sube la del mago. Los que han jugado juegos de rol entenderán esto. Y si no, pues con lo que estoy diciendo creo que es suficiente para entenderlo. Por tanto, la herencia lo que nos
permite es facilitarnos este trabajo. Por supuesto que nosotros podemos programar eso sin necesidad de aplicar herencia. Pues yo podría simplemente, por lo menos en esta parte del código en donde subo de nivel, yo puedo decir, perdón, en la parte de la experiencia, en ganar batalla, yo podría aquí hacer un if y decir si self.clase es igual a guerrero. Yo le digo que de experiencia suba 30. Y si no, pues el resto self experiencia, le digo que suba 15. Yo puedo hacer eso. Pero imagínense si tenemos como esos juegos de rol que hay que tienen, no sé, 20 tipos de personajes y cada uno se divide aún más y así. Imagínense lo que sería este código, un montón de if probablemente, o por muy elegante que lo hagamos, separemos en funciones, hagamos un montón de técnicas que hay para que los if no nos molesten. Igual sería tedioso y para esto está hecho la herencia. ¿Cómo podemos llevar esto a cabo con herencia? Vamos a mostrarlo un poco. Por ahora lo voy a dejar como estaba, así que vamos a quitar esto nuevo que pusimos. Está todo normal. Ahora lo que vamos a hacer es mantener las cosas comunes que creemos que van a compartir todos. La clase yo ya no sé si sea necesaria. La voy a dejar y luego voy a explicar por qué de repente la clase no es necesaria, ¿no? La defensa es común en todos. Supongamos tenemos un gigante, un guerrero, un mago. Todos tienen defensa, algunos más que otros. Algunos sube más, menos, etcétera. Pero todos tienen defensa. La experiencia es común a todos. La experiencia máxima la podríamos variar entre todas, así que no tendríamos que compartir esta entre todos, pero vamos a dejarla por ahora. El nivel máximo, supongamos que todos los personajes, sea cual sea, tienen el nivel máximo en 100. Tenemos estos 4 atributos. ¿Qué podemos hacer? Queremos crear un guerrero. En lugar de crearlo así, como está acá, que solo lo identificamos por la variable distancia o el atributo clase interno, podríamos hacer lo siguiente. Class guerrero y le decimos que herede los atributos y los comportamientos ¿de quién? Del personaje. Entonces, todos los personajes que estamos creando atacan, ¿cierto? Acá tenemos un ataque. Vamos a ver, tenemos el método de atacar. Vamos a borrar este de mostrar stats porque ya no nos hace falta. El de ganar batalla, digamos que todos lo tienen, ¿no? Solo que dijimos que la batalla la ganan diferentes unos versus otros. ¿Qué otro más podemos ver? Ganar batalla la mantenemos, la defensa sube para todos, el nivel también sube para todos. Todos se defienden, todos atacan. Vamos a empezar a crear el guerrero. ¿Qué tiene de diferente el guerrero? Habíamos hablado de la experiencia, ¿no? Que el guerrero quizá suba la experiencia, no sé, de a 10 por las batallas. Vamos a inicializar el guerrero. Tenemos el inicializador de guerrero. Ahora todo bien. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos que es un guerrero, por tanto, el atributo clase lo vamos a asignar automáticamente como guerrero dentro del guerrero. Pero aquí sucede algo, que yo no puedo hacer esto. Self directamente acá, clase. ¿Por qué? Porque la clase está dentro de la clase personaje de la cual estamos heredando. ¿Cómo podemos hacer eso? Nosotros hacemos eso con super. Pero ¿qué pasa? Primero hay que inicializar también el personaje. ¿Cómo lo hacemos? Super, miren, aquí ya lo completa. Y nosotros sabemos qué clase es guerrero. ¿Y en qué nivel lo vamos a inicializar? Lo vamos a inicializar como lo veníamos inicializando en 7. ¿Qué nos dice super? Super nos dice accede a la superclase o a la clase padre o a la clase de la cual estás heredando, que es personaje. Y este init no es más que el init del personaje. Por tanto, esa es la razón por la que yo les decía que ya no hace falta esto, ni hace falta esto. O sea, no es que no haga falta, podríamos perfectamente mantenerlo y aquí dejar esto vacío y ya. Pero como ahora tenemos una clase particular para cada uno, lo podemos hacer. Igual, también decía que no es necesario mantener el atributo clase. Podría ser que sí, pero en mi caso no le veo tanta necesidad. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la clase es guerrero y hay formas de imprimir el nombre de la clase actual, pero mantengamos el atributo clase. Y podríamos iniciar el guerrero con alguna experiencia o con una defensa diferente, ¿no? Podríamos en lugar de eso colocar aquí defensa y defensa.
Y ahora habría que inicializar la defensa también. ¿Cuánto sería la defensa? Vamos a poner la defensa del guerrero en 8. Y ya con eso inicializamos un guerrero diferente. Vamos a inicializar, vamos a crear una clase para el mago. Mago. Personaje sería mago. El mago inicia con un nivel, no sé, de 6 y con una defensa de 5. Si tuviéramos el atributo, no sé, de magia o inteligencia o algo así, pues sería más alto, ¿no? Pero bueno, con eso estamos bien. Y ahora, en lugar de hacer guerrero, personaje, podríamos hacer guerrero y podríamos hacer mago. Si ejecutamos todo esto debería seguir funcionando normal como venía funcionando. ¿Por qué? Porque el guerrero, la clase guerrero, acá heredó de la clase personaje todos los comportamientos y atributos. Vamos a ver si es verdad, vamos a ejecutar y esto debería funcionar como esperamos, ¿no? Con el mago no estamos haciendo nada por ahora, pero no importa. Vamos a ver si es verdad lo que estoy diciendo. O a ver si cometí un error. Pues nada, funciona correctamente como lo esperábamos. El guerrero inicia con nivel 7, gana 5 batallas, sube nivel, gana 5 más, sube nivel, sube la defensa 9 y ahí se queda. Ya con eso tenemos entendido someramente qué es la herencia. Ahora veamos algunas ventajas de la herencia. Pues bien, la herencia nos permite hacer cosas como la siguiente. Supongamos que el guerrero tiene particularidades diferentes al mago. El guerrero no tiene magia. Podríamos decir, el mago tiene inteligencia, por ejemplo, que habíamos hablado hace rato, ¿no? Entonces el mago inicia con una inteligencia, qué sé yo, de 8, alta. Y no es que el mago no tenga fuerza, los magos también tienen fuerza. Pero supongamos, ¿qué podría ser particular del guerrero que no tenga el mago? A ver, no se me viene algo que sea muy particular del guerrero que no tenga el mago. Lo que tiene son atributos diferentes. Incluso la inteligencia la puede tener el guerrero, pero muy baja. Pero como para que nos entendamos, hagamos lo siguiente. Self, fuerza. Y la fuerza del guerrero es alta, 8, ¿sí? De hecho, el nivel del mago no tiene por qué ser específicamente tan bajo, perdón, la defensa no. El nivel puede ser también 7, que es un mago, lo que tiene es baja defensa. Entonces, el guerrero tiene una fuerza de 8 y una inteligencia de... Y el mago una inteligencia de 8. Esto lo podemos pasar al inicializador, ¿no? Que podría ser acá fuerza y fuerza. Y lo mismo acá, al inicializador del guerrero le pasamos el parámetro fuerza y al inicializador específico del mago el parámetro inteligencia. Entonces ahora habría que al guerrero pasarle cuánto queremos que tenga de fuerza al guerrero. 8. Solo el 8 porque es el único atributo que recibe el guerrero. Los demás atributos los estamos asignando internamente con el inicializador de personaje. Y el mago, pues lo mismo. ¿Cuánta inteligencia? 8. Vamos a imprimir el guerrero y vamos a imprimir el mago. Ejecutemos todo, no importa. Acá tenemos el guerrero, tiene un nivel de 7, una defensa de 8. El mago tiene un nivel de 7 y una defensa de 5. Y ustedes dirán, bueno, ¿y dónde está la fuerza y dónde está lo otro? Bueno, acá tenemos un problema, que es que en la clase padre el setter solo está imprimiendo los valores que conoce el personaje. El personaje hasta ahora solo sabe que tiene clase, nivel, defensa. Y de hecho nos faltó la experiencia. Vamos a agregarla. Pero yo creo que acá ya nos va a tocar partir la línea. Entonces, para eso, bajamos acá y el editor por suerte nos permite acomodarlo. Como ven, estamos bien hasta ahora. Bueno, pero yo creo que aquí no era necesario partirlo acá, sino por acá. Y ahora le agregamos, se nos había olvidado, vamos a agregar experiencia. Estos son los atributos comunes de todos los personajes, por tanto yo solo los conozco acá, ¿vale? Pero fíjense, setter retorna un string. Nosotros podríamos hacer esto y agregar los atributos particulares en las clases hijas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, podemos poner el setter particular de ser el setter estaba diciendo el método mágico para obtener un string a la hora de usar el print sobre el objeto y le decimos return super más. Y ahora le agregamos los de nosotros. ¿Cuáles son los de nosotros? Primero un espacio y separamos para que mantenga la lógica.
fuerza. El editor es bastante inteligente, ¿no? Ya la inteligencia artificial generativa ayuda mucho. Entonces acá ponemos fuerza, perfectamente. Y lo mismo, vamos a copiar esto. Y lo mismo vamos a hacer para el mago. Pero en este caso no es fuerza, sino inteligencia. Y en este caso sería inteligencia. Vamos a ver si no cometí un error de ningún tipo. Ejecutamos. Esta es la parte que nos importa. Ejecutamos. Y vemos. Vamos a estirar esto un poquito. Ya se está quedando corto. Yo creo que acá hay una opción para... A ver, softwrap se ve más raro, pero bueno, no importa. Tenemos la clase guerrero, nivel, defensa, experiencia y ahora tiene fuerza 8. La clase mago, nivel, defensa, experiencia y ahora tiene inteligencia. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Se llama sobreescribir un método de la clase padre. La clase padre ya tiene el método mágico str, que es este, y nosotros accedemos a la clase padre a través de esto, del super, pero además le estamos añadiendo un comportamiento extra, que es que nos muestre otros valores. Le estamos diciendo que se comporte de una manera diferente. Estamos haciendo polimorfismo en este caso. Ese es el concepto que se llama. Se me había ido de la mente por un momento. Entonces, nosotros tenemos acá el método atacar. La verdad, nosotros tratamos en el personaje y no sabemos cómo ataca. Vamos a hacer algo. Throw not implemented error. Y acá le pasamos. Estamos lanzando una sección. El personaje es la clase padre, por tanto no sabe cómo atacar. Vamos a cortar esto un poquito para que lo podamos leer en una sola línea. Cada vez que ejecutemos el método atacar, si no hemos definido nada, va a fallar. ¿Qué significa eso? Que yo, como ya vieron, yo puedo ejecutar, ganar batallas de guerrero, etc. Pero si yo le digo al guerrero, punto, atacar, vamos a ver qué pasa. Fíjense, me dice el mensaje que yo le dejé, el error no está implementado, el personaje es la clase padre. Bueno, aquí creo que cometí un error diferente. Ah, sí, sintaxis inválida. Vamos a acomodarla. Errores en vivo porque así todos aprendemos. Bueno, aquí toca reexplicar de nuevo, ¿no? Bueno, el error es básicamente que estoy usando una palabra de otro lenguaje. Estoy usando throw, que se usan otros lenguajes para lanzar una sección, y en Python es raise. Se me chispoteó. Pero bueno, yo lo que estoy diciendo es lanza la excepción not implemented error en el caso de que no haya implementado atacar. ¿Qué significa implementar atacar? La clase personaje es la clase padre y yo en guerrero no he implementado la clase atacar. La estoy usando, pero estoy usando un método que no está implementado en la clase principal. Ejecutamos de nuevo para ver que ya funciona el error y ahora sí me dicen, miren, raise not implemented error. El personaje es la clase padre, por tanto, no sabe cómo atacar aquí. Yo coloqué el personaje como si tuviera entidad, debí colocar solo personaje, pero bueno. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nos vamos a guerrero, def, atacar, y aquí sí le damos sentido. El guerrero ataca con su gran hacha. Y ahora, si volvemos a ejecutar, como ya el método atacar sí está en guerrero, va a funcionar normal y no se va a disparar la sección. Como vamos a ver acá, en este punto atacó el guerrero, entonces pueden ver el guerrero ataca con su gran hacha. Para los venezolanos y los que entienden el doble sentido, no, por ahí no es. Ok, sigamos. Ya lo implementé el método atacar para el guerrero, pero ahora hay que implementarlo para el mago. Vamos a implementarlo para el mago. Bueno, es mejor ponerlo aquí y dejar los mágicos ahí abajo, así que vamos a hacer el cambio. Díganme loco, pero pues digamos que esto es para mantener un orden. El mago ataca con... El mago lanza un gran... ¿cómo es que se llama? Expelliarmus. Algo así. Entonces ahora el mago también puede atacar. Mago, atacar. Y cada uno tiene su particularidad a la hora de atacar. Miren. El guerrero ataca con su gran hacha. El mago lanza un gran Expelliarmus. Y bueno, ya con eso tenemos implementados métodos específicos de atacar para cada personaje. Y estamos obligando a las clases herederas, mago y guerrero, a que implementen el método atacar de la clase padre si quieren usarlo. Bueno, con esto, yo creo que con esto tenemos gran parte del tema de la programación y objetos, pero podemos hacer un par de cositas más. ¿Qué podría ser? Por ejemplo,
yo podría, en lugar de atacar así imprimiendo, yo podría hacer lo siguiente. Yo podría crear un método privado de Python que se llame lanzar un hechizo. Entonces aquí yo puedo implementar toda una lógica de lanzar hechizo, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo hacer print, el mago lanza un hechizo con una inteligencia que lo incrementa podemos inventarnos que la inteligencia lo incrementa en, no sé, sí, bueno, inteligencia, self.inteligencia. Vamos a bajar esto aquí. El que importa aquí es este, por tanto Python lo concatena acá, pero el que me importa que se incrementa en, ok, lanza un Expelliarmus con una inteligencia que lo incrementa en lo que esté la inteligencia seteada en ese momento. Y aquí, en lugar de imprimir eso, podemos decir punto lanzar hechizo. Y con eso saldamos a eso. Podemos hacer lo mismo para el mago, para el guerrero, ¿no? Lanzar hachazo. Es nombre medio raro. El guerrero lanza un hachazo con una fuerza impresionante de fuerza. Y volvamos a ejecutar. De hecho, borremos todo esto. Ejecutamos. Entonces, luego de ver la inteligencia del mago noche y la fuerza noche, el guerrero ataca con su gran hacha. Ah, ¿por qué? No modificamos el ataque del guerrero acá, ¿no? Nos hicimos los perezosos, que era sustituirlo. Self.lanzar hachazo. Volvemos a ejecutar. Y como vemos, el guerrero lanza un hachazo con una fuerza impresionante de 8. El mago lanza un Expelliarmus con una inteligencia que lo incrementa de 8. ¿Por qué les muestro esto? Ustedes dirán, no, es más trabajo. Pues porque acá puede haber una lógica mucho más compleja y rebuscada para lanzar un hachazo o lanzar un hechizo. Pueden disminuir estadísticas. Pueden tener un objeto de arma que pierde a medida que hace un ataque, que pierde capacidad de ataque a medida, y lo mismo el hechizo. Se pueden inventar muchas cosas, pero digamos que esto es lo básico o lo elemental. Bien, hasta ahora he explicado la herencia de una manera sencilla, pero no he involucrado un tema importante que es el de las clases abstractas. Lo que pasa es que con Python esto es un poco diferente a cómo se maneja en otros lenguajes de programación, porque estos son cosas que son más o menos simuladas en Python, sin entrar en detalles. O sea, no son estrictas en Python. Como lo estamos haciendo, podría funcionar perfectamente, pero si queremos arraigarnos estrictamente a la programación orientada a objetos, creo que esto debo explicarlo. ¿Y cómo se hace en Python? Resulta que la herencia, en la programación orientada a objetos, hay algo que se llaman clases abstractas. ¿Qué es una clase abstracta? Bueno, una clase abstracta es una clase que no puede ser instanciada, es decir, no puedes convertir esa clase en un objeto. Se supone que la clase padre que nosotros tenemos acá es personaje, pero esa la podemos seguir instanciando. Yo no cambié nada para evitar que se instancie. Podemos hacer personaje druida igual a personaje, ponemos la clase druida, el nivel, no sé, 10, defensa 6, y la imprimimos a la druida. Imprimimos personaje druida. Sí. Ejecutamos y acá pueden ver que ahora tengo impreso el personaje druida, ¿no? Clase druida, nivel 10, lo pude instanciar, lo convertí en un objeto. Pero en la programación orientada a objetos, cuando construimos más o menos una estructura de clases decente, ¿a qué me refiero con estructura de clases? Pues que tenemos el personaje del cual sale el guerrero y del guerrero sale de repente, no sé, un gigante, porque el gigante es un guerrero, y también sale el guerrero humano, y del druida sale el mago druida, no sé. Háganse la idea de un juego de rol, los que lo conocen, y van a sacar el árbol de personajes, ¿no? Lo que llaman. Digamos que esa sería la estructura de clases, ¿no? Una hereda de otra, etc. Una buena estructura de clases, en teoría, debería llevar algunas clases abstractas, porque siempre hay cosas que pueden ser abstractas. ¿Qué es abstracto? Pues el personaje. O sea, un personaje no es nada que pueda ser un objeto, puede ser un guerrero, etc. Que esos sí son los objetos, ¿no? Los que son palpables o que tú los puedes tactar. ¿Cómo traemos esto a Python? Para traer esto a Python debemos, porque Python lo simula, from abc, import abc y import abstract method. Ok, este paquete no
no entremos en ese paquete a ver qué es. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a decir al personaje que herede de ABC, que es el que acabamos de importar. Con eso, personaje se convierte en una clase abstracta. Es decir, ya no la podemos instanciar. Vamos a probar. Vamos a ver qué pasa de nuevo si intentamos ejecutar. Voy a ocultar estos porque no me interesan realmente. Solo voy a dejar y voy a ocultar los ataques. Solo voy a dejar la impresión del personaje druida. Bien, al ejecutar podemos ver que todo funciona normal, solo se está imprimiendo la clase druida tal cual queremos, entonces no hicimos ningún cambio. ¿Qué necesitamos para que la clase abstracta sea completamente tomada como clase abstracta? Necesitamos usar el abstract method, que es una notación. ¿Dónde la podemos poner? Recuerdan que nosotros definimos que atacar no la iba a implementar la clase personaje. Vamos a quitar esto de acá. Atacar no la iba a implementar la clase personaje. Usamos esta técnica para decir, mira, este método no está implementado, hay que implementarlo cuando intentáramos usarlo. En el caso de usar abstract method, no vamos a necesitar ni siquiera eso. ¿Por qué? Usamos abstract method y esto ya no va a hacer falta. Acá hacemos pass. Una vez hacemos esto, intentamos ejecutar de nuevo y ahora sí vamos a tener un error y vamos a leer atentamente ese error que podemos ver acá en mi cara. Déjenme ocultar mi cara un momento. Acá podemos ver el error. El error es un error de tipo type error y dice que no puede instanciar o inicializar o construir una clase abstracta, es decir, la clase personaje que tiene un método abstracto atacar. Cuando ya ubicamos la notación abstract method en el método abstracto, me dice ya no puedo instanciar esa clase. Es decir, la clase personaje ya no puede ser usada para crear objetos directamente. Entonces, ¿cómo puede ser usada? Bueno, a través de las clases hijas, como guerrero y como personaje. En este caso, sí que va a funcionar para esas dos. Si quitamos esto de acá, que ya no va a hacer falta, ejecutamos, esto ya no va a hacer falta, descomentamos acá solo para imprimir, ejecutamos y van a ver que ya funciona perfectamente. Imprimo los detalles del guerrero y del mago perfectamente, pero ahora la diferencia es que personaje es realmente abstracto y esto es importante para modelar bien y para forzar bien las reglas del problema que estamos resolviendo, de la solución al problema que estamos resolviendo. Es decir, acá yo no tengo por qué instanciar un personaje porque para eso están las clases específicas para instanciar los personajes. Yo instancio un guerrero, yo instancio un mago, si me creo una clase para druida, podré hacerlo con una druida, etc. Y por último, me queda un tema que es el duck typing. Vamos a ver si por aquí en algún lado lo puedo escribir. El duck typing se refiere a esto. Bueno, se escribe duck typing. ¿Qué significa eso? Duck es de pato. Esto no sé si han escuchado un refrán que dice, si hace como pato, si camina como pato, si nada o se mueve como pato, es un pato. ¿A qué se refiere eso? Lo siguiente, quiero que vean lo siguiente. Me voy a crear acá un método, una función, perdón. Función, ataca, personaje, ataca. Y esto va a recibir un personaje. Para los que estén viendo esto, que de repente vienen de otro lenguaje de programación fuertemente tipado, y para los que no tienen idea de qué es fuertemente tipado, significa que Python no especifica los tipos. Eso yo ya lo expliqué en el otro curso, pero Python no tiene la necesidad de especificar que un personaje es de tipo class personaje o que un entero es entero. Con los valores que tiene internamente, Python interpreta o infiere el tipo del cual es. Por eso este ejemplo es importante. Esta función lo que va a hacer es que personaje ataca. El editor lo completó, como que él asumía eso. Yo estoy diciendo que el personaje ataca. No estoy diciendo qué personaje va a atacar. Y muchos se estarán preguntando, pero el personaje no puede ser instanciado. El personaje no tiene definido el ataque porque es un método abstracto. Pues bueno, si hace como pato, si camina o se mueve como pato, es un pato. ¿Qué significa eso? Significa que tú no tienes que saber el tipo de personaje que es, si es un guerrero o un mago. Tú sabes que cualquiera de los dos, al heredar de personaje, atacan. Y que cualquiera de los dos, guerrero o mago, tienen obligatoriamente que implementar el método atacar específico para ellos, pero que está abstracto
en el personaje. Por tanto, yo puedo hacer esto. Yo puedo llegar acá y decir personaje ataca y yo puedo simplemente decirle que quiero que ataque el mago. Si imprimimos esto, si ejecutamos esto, cuando lo imprimimos, pueden ver que aparece, déjenme ocultar esto porque esto ya no hace falta. Ejecutamos de nuevo. Aquí pueden ver, el mago lanza un Expelliarmus con una inteligencia que lo incrementa en 8. Pero yo no estoy diciendo en ningún lado mago atacar, como por ejemplo acá, esto está comentado. A eso se refiere el duck typing. Yo estoy diciendo, si tiene atacar, yo ejecuto atacar. No me importa si es un mago o es un guerrero. Esto también sirve para y da muchas posibilidades que quizá en un curso más avanzado lo podríamos ver. Tengo planeado hacer un curso de programación orientado a objetos más avanzada, donde incluyamos los principios SOLID, algunos patrones de diseño. Así que para eso nos va a servir esto. Esto lo podemos hacer también con el guerrero, ¿no? Para que no nos quedemos cortos. Son solo 2. Fíjense, aquí también el guerrero lanza un hachazo con una fuerza impresionante. Impresionantísima, ¿no? Dark Souls, Sekiro. Yo creo que esto es un buen comienzo para quien no entiende de programación orientada a objetos, para quienes ya vieron mi curso inicial, y creo que no lo voy a extender más porque con esto quiero que practiquen, que hagan una cosita, que hagan la otra, que agarren el ejercicio que hicimos en el curso inicial y tratan de convertirlo en una versión completamente orientada a objetos, porque les va a servir para practicar. Y bueno, nada, espero que hayan entendido la programación orientada a objetos, la importancia de la programación orientada a objetos. Básicamente, bueno, no todo, pero mucho se programa con este paradigma de programación. Como ya dije, probablemente voy a sacar un curso avanzado que va a incluir principios SOLID, patrones de diseño, o sacaré cursos por separado. Recuerden que tenemos el curso completo, tenemos un video de 5 a 7 minutos donde explicamos muy rápido también la programación orientada a objetos. Ahorita no he editado este video, así que probablemente lo ponga en el inicio del curso, del video que es más largo. Y bueno, hagan todo eso que nos gusta a los youtubers. Ya saben, like, campanita, suscribirse, compartir y comentar porque los puedo ayudar si hay algo que expliqué que de repente fue muy confuso, que no lo supe explicar de repente. Hagan sus preguntas y si no los ayudo yo, seguramente alguien más los ayudará y bueno, así es que se crea comunidad. Bueno, gracias por ver el video. Un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.